Buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos al culto de este día 5 de noviembre del 2023, culto dominical de Fuego Profético de las Naciones. Hoy día especial, horario especial, pero con Santa Cena. Así que vamos a ir aprovechando el tiempo, ¿sí? Para avanzar en la palabra del día de hoy, que tiene que ver con el propósito de Dios en tu vida, viviendo en el propósito de Dios, se llama la palabra de hoy. Así que, Pastora Mónica Mancilla, desde Lanús, Argentina, oración de inicio y luego vamos a la alabanza. Adelante, Mónica. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por esta reunión, Señor, que nos permites participar a cada uno de nosotros. Señor, y te pido que en esta noche estés bendiciendo grandemente la vida de cada uno de mis hermanos presentes, los que van a ingresar, los que ven las repeticiones, Señor. Tenemos hambre de tu palabra, Señor, en este día. Te pido una bendición especial, Señor, y que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas y que esta palabra que hoy tú tienes preparado para nosotros, Señor, penetre nuestro corazón y nuestra mente. Señor, queremos darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús y entregarte también adoración y alabanza, Señor, para honrar tu santo nombre. Te entrego esta reunión en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastora Mónica. Vamos a la alabanza del día de hoy, glorificando al Padre. Amén. Bernal Monroy, Carlos Alvarado. Bueno, una invasión publicitaria. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado. Dilo fuerte, fue cantando, otra vez gritando. Nube en el desierto, cántalo fuerte, columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Que salga tu pueblo diciendo, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, con mi alabanza pelearé. ¿Por qué? Danza y pandero yo daré. Cimbal y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Levanta tu voz esta noche y lo fuerte. Jehová es mi guerrero. Sí, Señor, Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Con mi alabanza pelearé. Y danza y pandero yo daré. Címbalo y trompeta sonaré. Y con fuerte y alta voz yo gritaré. Sí, Señor. Vamos, cántalo fuerte conmigo.
guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a comenzar hoy la palabra viviendo según el propósito de Dios en nuestras vidas. Y le voy a pedir así rapidito. Mónica, si puedes leer Romanos 8:28. Romanos 8:28. Buenas noches a todas. Hola Elena, hola Priscila. Bueno, ya saludé a Elsa y Emil. Pocos pero buenos. Aleluya. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito, repetí el final, conforme a su propósito, ¿qué? A los conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Quiere decir que la palabra está confirmando que cuando hay un propósito de Dios, hay un llamado. Lo primero que tenemos que entender como hijos de Dios es que Dios llama persona por persona. Hay un llamado individual, único y exclusivo para tu vida. Ese llamado luego es transformado en un plan de Dios para tu vida. Y fijémonos lo que dice Hechos 11:23, dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos con propósito del corazón para que permaneciesen fieles a Dios. ¿Qué quiere decir? Vino primero que el llamado de Dios, ¿conforme a qué? Al propósito, al plan de Dios, no a mi plan. Conforme al plan de Él para nuestras vidas. En cada momento de nuestras vidas, cada paso que damos, uno puede dar un paso voluntariamente porque Dios te dio libertad, un paso por propia decisión, pero si está apartado del propósito de Dios, va a haber dificultades. Es decir, Dios te va a hacer recapacitar para que vayas en dirección al propósito de Dios. Dice, cuando llegó, el Señor vio la gracia de Dios y se regocijó. Quiere decir que los que caminamos conforme al propósito de Dios recibimos ¿qué? La gracia, el favor de Dios. Recibimos de parte del Señor lo que Él planea para nosotros, pero nos da la bendición, el poder, los dones, la manera, el cómo. No tenemos que esforzarnos, sino simplemente decir, sí, amén, Señor. Heme aquí, yo me regocijo en el gozo del Señor, en tu plan, Señor, porque tu plan es mejor que el mío, tu planificación, tu propósito. Y el propósito de Dios tiene que estar conforme al corazón. ¿Por qué dice al corazón y otra traducción dice al alma? Porque el alma que alegra a Dios es aquella que obedece su plan, su propósito. Él tiene un plan de vida perfecto para ti, para mí y para todos los que nos gozamos en Dios. Pero Dios quiere que seamos fieles a su plan, a su propósito. ¿Para qué? Para llenarnos de gracia. Ahora, si vamos a buscar, a mí me gustó siempre leer el diccionario, aprender palabras nuevas en todas las lenguas. Hablo 4, tengo conocimiento de otras 3 más, básico, pero hay palabras que enriquecen el vocabulario. A veces leemos palabras en frases en nuestra lengua en español y no entendemos qué significa. Entonces vamos al diccionario y allí podemos ver
la interpretación que corresponde a esa frase o a esa lectura bíblica que estamos haciendo. El propósito, ¿sí? La palabra propósito del latín es propositum y es el ánimo o intención de hacer algo, un objeto, objetivo, mira, meta, alguna cosa que se pretende conseguir. Ese es el propósito. Propósito. Tengo propuesto hacer esto para expresar que algo es adecuado y oportuno para lo que se desea o para el fin que se destina. Repito, propositum, palabra latina, propósito en español, ánimo, deseo o intención de hacer o no hacer algo. No tengo propósito, pero si tengo propósito, quiero obtener, tengo un objetivo, una mira, un plan, tengo que definir un camino para conseguirlo, que no lo hago yo, según la palabra, tanto en Romanos 8:28 como en Hechos 11:23, tenemos plena confianza de que Dios tiene un propósito para mi vida por todos los días que caminemos en la tierra, ¿sí? Para expresar acuerdo oportuno también es una definición del diccionario español. Acuerdo, pacto. Yo concuerdo con el plan de Dios, estoy de acuerdo. Y tiene el propósito que llevar una intención, por eso dice carga, una intención de obedecer a Dios, una intención de ser obediente al propósito de Dios. Yo puedo tener mis propósitos, mis planes. Dios, por supuesto, te dio la libertad, pero si yo le entregué mi vida a Cristo, seguramente le voy a entregar también mis planes. Señor, cumple tú con tu voluntad, tu propósito en mí. Haz tu propósito en mí. Porque recuerda, como leímos en Romanos 8:28, hay un llamado a servir. Y cuando uno es llamado a servir, tiene propósito, llamado a servir a Dios, a cumplir el propósito de Dios. Y lo hacemos de manera voluntaria y deliberada. Ahora, Pablo hace una aclaración muy importante en Romanos 8:28. Primero, que la promesa que todo es para bien, todas las cosas nos ayudan a vivir, ¿verdad? Y solo para los que aman a Dios. O sea, condiciona un grupo de gente, no para todo el mundo, sino que la promesa que todo nos ayuda para bien es para los que amamos a Dios. Y si tú le amas, todas las cosas te ayudarán para bien. Segundo, a los que permiten que Dios cumpla su propósito en ellos. Es un grupo selecto de personas elegidos. Por eso se los llama al nuevo pueblo de Dios, a los gentiles y judíos. Ya no habrá más división, dice la palabra. En el último tiempo será un solo Dios, un solo rey, una sola doctrina, una sola palabra. Entonces, este día seremos que Dios cumplirá nuestro propósito, todos juntos. Tercero, Dios te llamó para justificarte, para glorificarte. La palabra glorificar en hebreo significa hacer glorioso algo. Glorioso significa divino o alguien que no lo era. Alguien que pasó de las tinieblas a luz, ahora es pueblo de Dios y es vivificado por Dios. Dios te empieza a entrar en la presencia de Él y cuando entramos en la presencia de Él tenemos gloria, compartimos la gloria. Amén. El versículo 29 y 30 de Romanos habla de esto. El apóstol Lucas, en su relato del libro de los Hechos de los Apóstoles,
hace mención al avivamiento que hubo en Antioquía por causa de los varones de Chipre, que huyendo de Jerusalén debido al crimen que habían cometido, el crimen cometido en la persona de Esteban, el diácono. Esto está, léeme por favor, Mónica, Hechos 8, 1 y 3. Habían huido de Antioquía, habían huido de Jerusalén, perdón, por el crimen de Esteban. Hechos 8, 1, 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Amén. El mismo Saulo que luego es Pablo, entregando cristianos y habiendo sometido a asesinato, mataron al apóstol Esteban. Los apóstoles mandan a Bernabé, y este también, de Chipre, y varón piadoso, que al mirar lo que sucedía, les ordenó que permaneciesen fieles a Dios con propósito de corazón. Lee ahora el libro de los Hechos 11, 19, 24. Propósito de corazón. Mire qué frase, guárdela, porque es importante para la llave del mensaje. Tener propósito del corazón. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Los exhortó a que permaneciesen fieles al Señor a pesar de las circunstancias que habían vivido. En uno de los tantísimos libros que he leído en mi vida, es la vida de un empresario latino de Nueva York, Víctor González, que nació y se crió en los barrios bajos, puertorriqueño, él en los barrios bajos de Nueva York, dependiendo de sus padres, de la ayuda del Estado, pobre, sin ningún tipo de talento para ninguna cosa, ni trabajo, ni estudio. Estaba, no cero, bajo cero, digo yo. Y en su libro, que dice El propósito de la gracia de Dios, un muy buen libro de hace muchos años, debe tener como 40 años el libro. En aquel tiempo, ya cuando salió el libro, había acumulado 420 millones de dólares. Y con solo 36 años de edad en aquel entonces, él simplemente, dentro de todo el libro, que es un ejemplo maravilloso de vida, una biografía en Cristo, de cómo superarse a base de la fe, creyendo y no dudando un segundo de que el propósito de Dios se cumple en su vida. Ese fue el secreto que él dice en su libro, que el éxito tiene su propia lógica, dice en el libro, su propia planificación, que la ciencia que expone las leyes y modos y formas del conocimiento. Y una vez que dominas esto, por más pobre que seas, por más que durante 30 años, 40 años has visto la miseria, la pobreza, el fracaso y todo lo demás, llega un momento, él lo dice en su libro, que llega un momento que el Espíritu Santo se activa plenamente dentro de ti
Y como dice, y lo cita en el libro, como dice Romanos 8:28, al que cree, ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Lo que todo eran caminos cerrados, pobreza, desnutrición, hambre, pasó a ser caminos abiertos. Y él comenzó a crear en aquellos tiempos un sistema de correo privado muy famoso en el mundo. Es el segundo en los Estados Unidos, DHL. ¿Por qué? Porque el hombre puso sus deseos, sus planes en las manos de Dios. Se entregó al propósito de Dios y no al de él. Él no quería dinero, simplemente quería vivir tranquilamente, sin escasez. Decía tener un autito viejo, tener una esposa, hijos, y Dios le entregó todo lo primero y luego le dio la manera que se usa hasta el día de hoy de tener un correo privado, de tener socios, y lo hizo un empresario que solo en los 36 años de vida tendría 25 cuando Dios le habló. En 11 años acumuló una fortuna en aquel entonces de 420 millones. ¿Y por qué te digo esto? Porque una vez que dominas el concepto del propósito de Dios, vas a saber identificar y elegir el camino que te va a conducir al éxito y a identificar las cosas que te desviaron del propósito original de Dios y de tu corazón. ¿Cuántas veces le preguntaste al Señor, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué yo no puedo ser como los demás que son bendecidos? ¿Por qué yo no recibo milagros? ¿Por qué siempre camino de pobreza en pobreza, no de victoria en victoria? Este hombre, este hermano, Víctor González, lo recibió porque simplemente se humilló, entregó su corazón a Dios de verdad y dijo, en todo fracasé, pero lo que no fracasé fue en que aún mantengo la fe en ti. Y te prometo que no voy a dudar. Le pidió perdón a Dios por sus dudas y le dijo, ahora sí, Señor, yo quiero de verdad, de todo corazón, caminar en tu propósito. Caminar en tu propósito. Recuerde que el propósito es seguir las metas, no las tuyas, las de Dios. Y servir a Dios y glorificarte en Cristo Jesús tiene que ser nuestro propósito primordial. Lo primero, lo primigenio, lo que nos da placer, amor, calma, paz. Te vas a alimentar del propósito de Dios con tus sueños todos los días. Hay momentos que vas a sentir que ninguna cosa del mundo o de la carne te puede dar placer, te puede calmar tu ansia de servir a Dios. Léeme Juan, capítulo 1, 12, 14. Debemos servir a Dios y no gloriarnos, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza nunca más en las cosas del mundo o de la carne. Juan capítulo 1, 12, 14. San Juan, capítulo 1, del 11 al 14. 12 y 14. 12, 13, 14. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. A todos aquellos les dio el derecho.
Muchas veces no tomamos, hermanos, dimensión de lo que significa ser hijo de Dios. No tenemos a veces la más pálida idea de lo que significa ser hijo de Dios. Hijo de Dios es estar integrado a la familia de Dios. Somos reconocidos como hijos de la adopción a través de Jesucristo. Y entonces ahí comenzamos a caminar en poder y gloria según el propósito de Dios para nuestras vidas, según Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender. El propósito está escrito. ¿En dónde? En el libro de la vida. En el principio de los tiempos, Dios te hizo nacer en determinada época con determinados padres para que tu cuerpo, alma y espíritu cumplan el propósito de Dios, llenos de la gracia de Dios, no llenos de deudas, no llenos de miserias, no caminando como el mundo camina, sino caminando bajo la gracia. Es tiempo de la gracia de Dios. Fíjese que dice ahora Filipenses 3:12. No es que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, dice el apóstol Pablo, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué era aquello por lo cual Pablo fue alcanzado por Cristo? El propósito de Dios, el plan de Dios. Yo les diría que esta semana empiecen a pedirle perdón a Dios por haberse apartado de su plan y decirle, Señor, reencamíname a tu propósito, a tu plan. Lo quiero vivir en poder, en gloria, en gracia. Quiero ver las manifestaciones de tu espíritu en milagro, prodigio y en maravillas para que tu propósito se cumpla en mí. ¿Cuál es nuestra meta? Según Filipenses 3:8, ser semejantes a Dios, imitadores de Cristo. Filipenses 3:8 dice, y aún más yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar en Cristo. ¿Qué perdió Pablo? Todo lo mundano, todo lo procaz, todo lo que no sirve, todo lo que está en el mundo, que todo el mundo desea, poder, dinero, finanzas, coche, casa, y él perdió todo, dejó todo, pero ganó, yo diría que inmensamente mayor en Cristo Jesús. Nuestro propósito, ¿cuál es? Ser medio, canal de bendición al mundo, cumpliendo con la gran comisión. Léeme, Mateo 28:19, lo leo yo. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Y esto lo dice, guárdelo, es fuego profético esto. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Prediquen la palabra, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos envía en este momento para que el plan de Dios se cumpla en tu vida. ¿Y sabe lo que ocurre? Matemáticamente, infaliblemente, si yo entro en el plan de Dios, hablo con todas las gentes que se me cruzan del Señor, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bendiciéndoles, orando por ellos, preocupándome por los prójimos. ¿Sabe qué ocurre? Dios comienza a manifestarse en tu vida
con todo lo que necesitas. Paga tus cuentas, paga tus deudas, te levanta, te da comida, te da alimento, te da ropa, te bendice, te prospera. Pero primero está pidiendo, ve detrás de mi propósito, de mi meta, no la tuya. Porque falta muy poco tiempo para que Jesucristo vuelva. Todos los profetas lo sabemos. Algunos como yo calculamos dentro de estos próximos 30 años, otros más, otros menos, pero se siente la presencia del Señor. Muchas de las señales descritas de la Biblia ya están cumplidas, otras se están cumpliendo. Pero tenemos que valorar el llamado de Dios, el llamado a cumplir el propósito, que no es más ni menos que hablarle de Cristo a toda criatura. A tu manera, como te salga, no digas nunca más, yo no puedo, yo no soy, no tengo estudio bíblico, no sé hablar. Mire, Moisés era tartamudo cuando Dios lo llamó. Puso 20 excusas. Creo que en el devocional de hoy habla del momento que Dios lo llama y Moisés meta a poner excusas, que soy tartamudo, que nadie me va a escuchar, que soy viejo, que soy el otro. Y fue el patriarca más grande, el más poderoso, el más guerrero del tiempo antiguo, el cual el poder de Dios se vio latente en el primer momento. Solo aquellos que han llegado a valorar esta gran comisión, porque ahora sí, hasta la última criatura de la tierra tiene que recibir palabra de Dios y te necesita. El llamado es contigo. No me apagues ahora la camarita y dice, no, está hablando con el de al lado, es el otro. No, conmigo no es, no, es con vos. El llamado es para vos. Ese es el propósito de Dios. Mire qué dice Filipenses 3, 7 y 9. Pero todo lo que es para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida en el amor de Cristo. Lo que antes era ganancia, el dinero, no sé, la felicidad, el amor y todo lo que puedas tener acá en la tierra, es pérdida de tiempo, de esfuerzo frente al amor de Cristo. Primero Él. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. No tiene precio que tú, yo, la hermana, el hermano, hayamos conocido a Jesús. Por supuesto que en la vida terrenal todavía hay cosas importantes del matrimonio, la casa, los hijos, pero Él se encarga de todo. Porque Él prometió que si caminamos en su propósito, la gracia del Padre vendría a nosotros a través del Hijo. Hay promesa de Dios. Entonces, hermanos, por Él, Pablo dice, lo he perdido todo y lo considero como basura, como poco importante, dice una traducción, a fin de poder ganar la plenitud en Cristo. ¿Y qué es la plenitud en Cristo? Entender a Cristo, entender su propósito, entender por qué me llamó a mí. ¿Cuántas veces usted se cree que yo me pregunté, ¿por qué conmigo? ¿No tenías otro para elegir? Si yo era un reo, ¿cómo conmigo? Tantos hijos de pastores que había por ahí, tanta gente mejor. ¿Y sabe qué sentí en mi corazón? Que Dios me decía, ¿quién eres tú para decir si eres peor o mejor que los otros? Me partió el corazón al medio y dije, heme aquí, Señor. Pablo dijo, tengo la felicidad de ser hallado en Él, de ser bendito en Él, no teniendo ya mi propia justicia derivada de la ley de los hombres,
sino que es por la fe en Cristo Jesús que la justicia viene hacia mí, la que procede de Dios y la de los hombres. Soy justificado por todos lados. ¿Por qué? Porque cumplo con el propósito de Dios para mi vida. El joven rico valoró más sus posesiones que su llamado. Esto está en Lucas 18:30. Si lo puedes leer, Mónica, es interesante. Fíjese. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. 18 al 30. 18:30. Vos dijiste 18:30. No, Lucas. Es la hora eso, no. Lucas capítulo 18, perdón, versículo 18 hasta el 30. Ahora sí. Dios. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Ahí la palabra confirma de que este hombre joven quería ganar el cielo, pero no perder sus metas, sus planes, sus negocios, sus posesiones. Pero Jesús le responde a Pedro que no solo recibiría en este tiempo que caminamos por la tierra, sino en el venidero, significa en el reino. Cuando ya no exista el enemigo, la maldad, también vamos a recibir bendición. Las metas de todo aquel que ha recibido a Cristo Jesús deberían ser buscar la unidad perfecta en Cristo, la simbiosis. Simbiosis es me uno completamente, soy uno en Cristo. Experimentar el poder de la unidad en Cristo. O sea, unido totalmente, uno solo. Filipenses 3, 15, 16 dice, así que todos los que somos, fíjese qué palabra, parece pedante, pero es palabra de Dios. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esa misma actitud. Así, en algo tienen una actitud distinta y también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Quiere decir que si estamos unidos a Cristo, la gracia del Padre cae en nosotros a través de Cristo, el Espíritu Santo opera, estamos en la perfección que Dios quiere que caminemos. Por tanto, todo el resto que está a tu alrededor te seguirá y Dios te dará por añadidura todo, absolutamente todo lo que necesitas para vivir, para ser feliz, para tu casa, tus hijos, tu matrimonio,
todo será provisto, ¿sí? También aquellas personas que hay que hacer y esforzarse por hacer lo mismo y participar en los sufrimientos para ayudarlos. Filipenses 3:21, léeme. El cual transformará. Se corrió la biblioteca. Cayó el vaso de agua. Accidentes. Filipenses 3:21. ¿Podés si no leo yo? Ana. ¿3:21? Sí, señora. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. ¿De qué cuerpo se refiere? Cuerpo de humillación, cuerpo carnal. Cuando dice la palabra de Dios que seremos transfigurados según el modelo de su gloria. Esto es cuando Jesús llevó al monte a Pedro y 2 discípulos más, transfigurado su cuerpo al modelo celestial, descendieron del cielo Moisés y Elías, transfigurados, y pudo ver Pedro y los otros dos la gloria de Dios y cómo seremos transfigurados a ese cuerpo glorioso, bendito y sin humillación. También el estado de humillación, su conformidad en el cuerpo, su gloria, Él va a ejercitar el poder que tiene para sujetar todas las cosas en Él mismo. Cuando decidimos caminar según el propósito de Dios, viene a ejercer el poder de Dios y sujetar todas las cosas a la voluntad de Cristo. Entonces, también el llegar a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Sí? Filipenses 2, 5 y 3, 5 al 8, perdón, que dice, haya pues en ustedes actitud. De esta manera debemos pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía una forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó del mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, ¿sí? Y hallándose en forma de hombre, él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cumplir el propósito de Dios traerá sacrificios, pero mayor será la bendición. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo que vivo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no es mi meta, ya no es mi propósito, ya no son mis dudas, ya no es mi miedo, ya es el propósito de Dios que camina fuertemente dentro de mí como un poderoso motor que me lleva a cumplir la meta de Cristo, a cumplir el camino de Dios. Esto me lleva a tener una mucho mayor entrega a Dios y mayor sentido de servicio a Cristo. Yo tengo que tener sentido
de mayor servicio a Cristo. Y los elementos claves para servir a Dios, para cumplir el propósito de Dios con satisfacción son, aquí anoté la humildad, la perseverancia o persistencia. Déme, Mónica, por favor, Filipenses 3, 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. La humildad, humillarse frente a Jesús y tener perseverancia, persistencia en el llamado de Dios, en el propósito de Dios. El llamamiento en Cristo Jesús te ha hecho, debes perseverar en ese llamado, no desistir nunca. Si no has llegado a formar parte de estas convicciones, debes estar consciente que puedes llegar a convertirte en todo lo contrario. Y con esto no quiero ser duro, pero si yo no persevero, si yo no me entrego al propósito de Dios, empiezo de a poquito, porque el diablo es muy sagaz, en transformarme en un enemigo de la cruz, del Evangelio, porque callo en vez de hablar de Cristo. Comienzo a tener tentaciones de mal testimonio. Como dice Filipenses 3:18, porque muchos anden como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Algunos que en otro tiempo habían caminado en fe, se transformaron en enemigos de la cruz de Cristo. Cuando un hijo de Dios abandona la iglesia y vuelve al mundo, hay llanto en los cielos, en los padres espirituales, porque ser padre espiritual es una paternidad y uno a los hijos los ama, los carnales y mucho más a los espirituales. Y cuando se entregan al mundo, se pierden. Uno siente, y esto lo digo por experiencia, llanto, dolor, porque se hacen enemigos de la cruz. Ya no les importa la palabra, guardar el testimonio, vivir una vida santa con llamamiento santo, como dice la palabra. Mateo 12:30, el que no es enemigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué quiso decir Jesús? Que el que con él no predica, no levanta gente, no convierte personas, divide y desparrama. El sentido de nuestro estilo de vida también se basa en que la vida nuestra encontramos la satisfacción que está en Jesucristo. Nuestro único premio, galardón, satisfacción está en Cristo. Lee Filipenses 3, 20, 21, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder
con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, ya para resumir y cerrar, es tremendo cómo Dios nos llama con este llamamiento santo a cumplir su mandato, su propósito. Porque muchos andan, como lo he dicho muchas veces, dice el apóstol Pablo en Filipenses, en pecados y contiendas, porque dudar de Dios es pecado, porque discutir teología es apartarse del mandamiento de Dios. El sentido nuestro está también y se basa en la premisa en que tenemos que satisfacer a Dios. No importa lo que pensemos, no importa el plan que tengamos, sino dejar que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Y para finalizar, leamos Colosenses 3, versículos 2 al 6. Colosenses 3, versículos 2 al 6. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Haced morir sobre vosotros todas las cosas del mundo. Haced morir todo plan tuyo personal. Deja que la meta de Dios es mejor, más importante y perfecta. Y como iniciamos hoy con 2 versículos, en Hechos 11:23, cuando llegó, vio la gracia de Dios sobre los discípulos, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. El llamado de Dios, hermanos, se llama fidelidad, se llama permanecer en Él, se llama tener humildad, perseverancia en el camino de Dios, saber que Dios nos eligió a nosotros. Él eligió a Mari Galván, eligió a Oscar Torres, eligió a Mónica Mancilla, a Gisela, a Elena, a Claudio, uno por uno. Y nos dio un llamamiento santo, ¿para qué? Para perseverar en su propósito, no lo que a mí se me ocurre. Y muchas veces como profeta digo esto y cierro aquí, me buscan para definir el propósito de vidas ajenas. Y yo les digo, ore, busque a Dios, ayune, y Él hablará contigo y te dirá, este es mi camino para tu vida. No lo define un profeta, no lo define un extraño, es una relación íntima con el Salvador. Porque cuando yo soy uno en Cristo, uno con Cristo, ¿sabe qué pasa? En esa unidad el Padre se glorifica y derrama de su gracia para el cumplimiento de este propósito, llamamiento santo y bendición de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios del día de hoy y te recomiendo que mañana al comenzar la semana en tu devocional comiences a definir ese llamado con Dios. Ponte a cuentas con Dios, está con Dios permanentemente. Y ocurrirá, como dice la palabra, que cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, dijo Jesús, yo lo haré. Y así será
glorificado el Padre en el Hijo. Los que piden, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Profetizo en el nombre de Jesús que todo aquel que pida a partir de mañana durante 7 días, en el nombre de Jesús, todo será concedido rápidamente. Y antes de pedir, dile: Señor, me pongo en tu llamado, en tu propósito y en tu llamamiento santo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar ahora a la Santa Cena del Señor, que lo hacemos siempre en memoria de Él. Recordemos que antes de participar debemos orar, tener un tiempo de oración para pedirle perdón y participar dignamente del cuerpo de Jesús y de la sangre. Así que en este momento le voy a pedir a la pastora Elsa que ore, conduzca la oración de arrepentimiento para poder participar todos dignamente de la cena del Señor. Adelante, Elsa. Gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Y te quiero pedir en el nombre de tu Hijo Jesucristo que mires nuestros corazones, Señor, de arrepentimiento por los pecados, por los errores, pero principalmente, Señor, por las dudas que tenemos. No permitas, Padre amado, que dudemos de ti, que dudemos de tu amor, que dudemos de tu enseñanza, de tu palabra. No lo permitas, Señor, por eso nos arrepentimos. Lo digo en nombre mío y en nombre de todos los aquí presentes, Señor, antes de tomar la Santa Cena. Arrepentidos, Señor, de no obedecer, de dudar, de pecar, porque todos pecamos, Señor, día a día, pero hoy nos arrepentimos, Señor, antes del pan y del vino, antes de tu cuerpo y de tu sangre, Señor. Nos arrepentimos. Mira nuestros corazones, Señor. Mira nuestros corazones, Padre amado. Te doy gracias por permitirnos participar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastora Elsa. Pastora Mónica, lea la palabra, por favor, de la Santa Cena. Amén. Dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos juntos ahora el pan en la mano y participemos todos juntos del cuerpo de Cristo. Amén. Adelante. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos, hermanos, de la sangre de Cristo y que inunde todo tu ser de la bendita sangre del Cordero de Dios. Manténgase en silencio haciendo una oración de reverencia a Dios, dándole gracias por haber participado de su cena. Ser un invitado especial al pan, símbolo del cuerpo de Cristo, y al vino, símbolo de su sangre. Ore, dele gracias a Dios.
Amén, Señor. Señor, te damos gracias por haber participado de todo este culto, de tu palabra, de tu cena, de tu cuerpo, de tu sangre, de la alabanza, Señor. Y queremos bendecir, como apóstol y profeta, bendecir la semana de todos mis hermanos. Bendícelos en cada emprendimiento, en cada cosa que hagan, que todo lo que toquen sea prosperado y que se abran caminos nuevos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gloria a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor, por otro día más. Gracias, Señor, por cada hermano que participa, que nos escucha, que ve repeticiones, que comparte estos mensajes, porque se puede compartir. Ya creo que en 2 semanas tengo ya una plataforma de conferencia en vivo vía WhatsApp, que es más rápido, más simple, con opinión. Así que estamos trabajando en esto. Amén de eso seguirá, pero después durante la semana para poder hacer pequeñas enseñanzas de 15 minutos. Así que les bendigo a todos. Gracias por su tiempo, gracias por estar. El martes seguimos con las Dorcas. Posiblemente predique nuestra amiga y pastora, la pastora Alejandra Castelnuovo, de allá de Monte Caseros Corrientes, ¿sí? Aquí en la República Argentina. Me tiene que confirmar mañana, pero casi seguro que sí. Y si no, predicará alguna de las pastoras de aquí, la pastora Elsa o Mónica. Y si no, bueno, volverá el Dorco otra vez. Me tendré que poner la peluca, así que vamos a participar. Y luego, ya saben, bueno, quería hacer otro seminario, pero solo una persona se inscribió. El seminario lo tengo aquí, es sobre milagros y prodigios, cómo moverse, cómo caminar, cómo orar, pero bueno, lo dejamos para más adelante. O sea que del martes pasamos al viernes, al grupo de oración. Le doy un consejo, tómese el tiempo, no es una hora, venga y oremos juntos por las necesidades del mundo, porque Cristo nos mandó a orar los unos por los otros. Y el domingo que viene ya volvemos a nuestro horario habitual, 18 horas. Amén. Bueno, hermanitos, que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar. Los bendigo cada casa, cada persona, cada hermano y hermana. Y hasta el martes, ¿no? Con las Dorcas. Si me dejan entrar. No sé, vamos a ver. Bueno, nos despedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Chao, Alejandro. Chao, Gisela, Claudio. Mirta. Mari. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Los amo. Priscila. Dios, María. Chao, mi vida. Chau, chau. Elena. Chao.